trata de conmemorar el centenario de la creación del Museo Arqueológico Diocesano, que fundó el cardenal Reig. No es la primera vez que se creaba un museo diocesano, por decir así. Hubo desde el siglo XVIII que llamaban colecciones, sobre todo de obras de arquitectura, de escultura, de prospecciones arqueológicas que se habían ido haciendo. Pero esta es la primera vez que se intenta reunir grandes piezas que estaban dispersas y en peligro, y se reunieron todas en el Palacio Arzobispal. Y hemos querido hacer este pequeño homenaje tanto al arzobispo, al cardenal Reig, como al mismo Barberà Centamans, que es quien hizo el catálogo y luego él mismo dirigió este museo. De aquel museo arqueológico se exhibe gran parte de lo que se conservó después de la Guerra Civil. Hoy en día se exhibe en lo que es el Museo de la Catedral, y otras piezas están ubicadas en diferentes puntos que no son de libre acceso. Pero por eso el aliciente de esta muestra es el hecho de que hemos rescatado algunas de ellas, nos las han prestado y las hemos puesto en este momento para que sean vistas por todos, como por ejemplo el San Miguel de Rodrigo de Osona. Otras muestras interesantes serían unos restos arqueológicos que todavía se conservan de ese momento, una obra de Espinosa que, a pesar de haber sido restaurada recientemente, sí que muestra ese paso de la guerra sobre la obra, porque se ha conservado muy oscurecida. Todo el trabajo de las veladuras, ese trabajo técnico que hizo Espinosa, se ha quedado muy manchado por el efecto calor, el efecto horno que sufrió la obra. Pero como otra obra, también yendo de la mano de ella, y como otras obras destacables, sería la reciente restauración del San Miguel del retablo de Agullén, así como la contraposición con una obra que todavía está quemada, y se ve ese oscurecimiento en el que quedaron las obras después del paso de la Guerra Civil. Desgraciadamente, el museo, que tenía vocación de continuidad y de salvaguardar las obras, pues en 1936 quedó muy destruido, en gran parte destruido totalmente, y en otra parte con daños gravísimos que, gracias a Dios y a las técnicas, pues han podido recuperarse algunas de esas obras. Se va a poder ver de cerca obras que normalmente no se pueden ver porque son de difícil acceso, están en lugares que no son visitables. Y tiene también la gracia, creo yo, de que hemos cogido alguna muestra, muy poquitas, incluso de obras tal como quedaron en el año 36 y que todavía no les ha llegado el momento de la restauración. Un testimonio de gratitud hacia un legado que nosotros hemos recibido. Aquello formó parte de un movimiento más amplio que afectaba no solo a nuestra diócesis, sino a toda la Iglesia. Había instrucciones desde la Santa Sede de que se formaran o se organizaran museos diocesanos con esa doble finalidad de preservar el patrimonio artístico, pero también con la finalidad de formar a los futuros sacerdotes para que conocieran el valor que estas obras tenían. Y bueno, pues gracias a esto se salvaron, y gracias a Dios pues muchas de ellas se han mantenido todavía entre nosotros. El arte cristiano no lo veamos también solo como una cosa del pasado, sino que del mismo modo que la Iglesia tiene que renovarse, pues que también esta preocupación para que la belleza sea también un instrumento para la evangelización y para la transmisión de la fe.